Doña Alejandra, octogenaria, sentía el peso no solo de la edad, sino también de una profunda soledad que se había instalado en su corazón. Sus piernas, antaño ágiles e incansables en las tareas del hogar y la jardinería, ahora apenas la sostenían. Con cada paso, una punzada de dolor, un cruel recordatorio de su creciente fragilidad. Atrapada en su propia casa, antaño llena de risas y vida, Alejandra pasaba largas horas junto a la ventana, observando a sus vecinos. Vio a la joven Sofía, con su vibrante energía, cuidando el impecable jardín de al lado, y a la señora Margarita, un poco mayor, aún cuidando sus rosales. Un nudo se le hizo en la garganta. Se sentía como un estorbo, una pieza rota en un mundo que seguía girando sin ella. El clímax de su dolor llegó con el atardecer, cuando la casa se llenó de sombras y el silencio resonó con la voz de un pasado que nunca volvería. Lágrimas calientes y furtivas rodaron por sus mejillas arrugadas, marcadas no solo por el tiempo, sino por una tristeza silenciosa. Alejandra se recordaba no hace mucho como una mujer activa y vibrante. Era el alma de la casa, la jardinera apasionada que llenaba de color y perfume cada rincón, la talentosa costurera que forjaba sueños con hilo y tela. Sus días estaban llenos de tareas, visitas de amigos y la calidez de la compañía de su esposo, quien había fallecido años atrás. Su muerte había dejado un inmenso vacío, un silencio que nunca se llenaba. Luego vino el declive de su salud, la pérdida gradual de su independencia, las despedidas de amigos que la habían precedido. La soledad se convirtió en su compañera constante, una fría sombra que la seguía de habitación en habitación. La tristeza era un denso velo sobre sus ojos, oscureciendo las pocas alegrías que aún intentaban florecer. Se sentía como un eco, un recuerdo lejano de quien había sido una vez, y el peso de este sentimiento la aplastaba día tras día. El miedo era un visitante indeseable que llamaba a su puerta cada mañana. Miedo a caer y no poder levantarse, a depender completamente de los demás, a ser olvidada y convertirse en una carga. Sus pensamientos eran un tormento, una batalla constante contra la desesperanza. ¿Cuál es mi propósito ahora? Se preguntaba con las palabras atoradas en la garganta. ¿De qué sirvo todavía? La tristeza se agudizaba al comparar su vida actual con lo que veía afuera. La vitalidad de los jóvenes, la capacidad de otros para seguir produciendo, viviendo, riendo. El peso emocional era tan grande que a veces le costaba respirar. En el silencio de la noche, doña Alejandra solía dejar que las lágrimas fluyeran libremente, mojando su almohada con la amargura de quien siente que la vida, tal como la conoció y la amó, ha terminado. Se sentía inútil, invisible, y la falta de sentido de su existencia actual era un dolor punzante. La rutina de doña Alejandra era una sucesión de pequeñas batallas. Cada escalón de la escalera era un Everest que escalar, cada objeto fuera de lugar, un recordatorio de sus limitaciones. El dolor en sus piernas era constante, pero el dolor en su corazón era aún más profundo. La imagen en el espejo reflejaba no solo las arrugas del tiempo, sino la sombra de una mujer que apenas reconocía. La barrera física era evidente. La casa, antaño su refugio, ahora se sentía como una prisión, sus muros infranqueables para sus piernas cansadas. Pero la barrera emocional era la más cruel, la sensación de que ya no había lugar para ella en el mundo, de que su contribución había terminado. A veces intentaba coger una aguja para coser, pero le temblaban los dedos y le fallaba la vista. Regaba una plantita en el alféizar de la ventana, pero incluso este simple gesto la agotaba. Cada intento fallido reforzaba la idea de que era una carga, un estorbo, y de que su vida había perdido su brillo y sentido. Una tarde gris, en medio de la desesperación, la mirada de doña Alejandra se posó en la vieja y polvorienta Biblia que reposaba sobre su mesita de noche. Durante muchos años había sido su fuente de consuelo,
pero en su reciente dolor la había dejado de lado. Con dificultad la extendió y la abrió en los Salmos. Las palabras de David, clamando a Dios en medio de la angustia, resonaron en su alma. Por primera vez en mucho tiempo, su oración no fue un lamento vacío, sino un clamor sincero y desesperado. Señor, ¿qué quieres de mí ahora? ¿Cuál es mi propósito? Ya no soporto esta soledad, este dolor. Las lágrimas regresaron, pero esta vez le trajeron un sutil alivio, la sensación de que no estaba sola. Empezó a leer la Biblia todos los días, buscando un rayo de esperanza. Meditaba en versículos que hablaban de la fuerza de Dios, que se perfecciona en la debilidad, del gozo en medio de la tribulación. Dios era su último refugio, el único capaz de comprender la profundidad de su dolor. Día tras día, la oración se convirtió en el oxígeno de doña Alejandra. Aquella vieja Biblia, una vez olvidada, se convirtió en su diario espiritual. Empezó a comprender que Dios no la había abandonado, sino que estaba presente en cada suspiro, en cada latido de su corazón cansado. La ventana, antes un portal de comparación y tristeza, empezó a transformarse. Ahora, al observar a sus vecinos, ya no sentía envidia, sino el deseo de orar por ellos. «Que Dios bendiga a Sofía en su jardín», murmuró, «y a Margarita en sus rosales». Comprendió que, aunque ya no podía hacer grandes cosas, podía ser. Una presencia de oración, de fe. El Espíritu Santo susurró en su corazón la idea de que su tiempo y su escucha atenta podían ser ofrendas preciosas a Dios. Una nueva perspectiva, una luz, comenzó a nacer en su alma. La luz de la fe, que parecía casi extinguida, se reavivó, iluminando el camino con una claridad suave y prometedora. Una tarde, mientras Alejandra leía su Biblia junto a la ventana, notó un extraño movimiento en la casa de la joven Sofía. La vecina, siempre tan vibrante y alegre, apareció en el porche con los ojos hinchados y una expresión desolada. Había perdido a su padre repentinamente. Alejandra sintió una punzada en el corazón y, en lugar de simplemente rezar desde lejos, sintió un impulso divino. Levantó la Biblia y la saludó con la mano hacia Sofía, quien la miró sorprendida. La joven, atraída por esa figura serena, se sentó en su jardín, mirando la ventana de Alejandra. Con un simple gesto, la señora Alejandra abrió la ventana, con la Biblia entre sus manos arrugadas. «Sofía, querida, que Dios te bendiga», dijo con voz entrecortada pero firme. Sofía, entre lágrimas, sin saber por qué, se sintió obligada a acercarse. Lo más impactante, sin embargo, fue lo que reveló Sofía. «Doña Alejandra, la he estado observando durante semanas. Incluso cuando parecía triste, había una paz en su rostro que me tranquilizaba. No sabía por qué, pero esa paz me atraía. Y hoy necesitaba un refugio». En ese momento, las palabras de Sofía impactaron a doña Alejandra como un rayo, sanando la herida de la inutilidad. Ella, que se había sentido como una carga y una luz tenue, era en realidad un faro de paz para alguien que la observaba desde lejos. Su debilidad, su aislamiento, no la disminuyeron, sino que la posicionaron para un propósito divino. La ventana, que antes había sido una celda, era ahora un portal hacia el ministerio. Alejandra le ofreció a Sofía no solo su escucha atenta, sino también la sabiduría de su fe, leyéndole versículos reconfortantes y orando con ella. La tristeza en el corazón de Alejandra se transformó en una profunda alegría y una paz que trasciende todo entendimiento. Comprendió que el valor de su vida no residía en su capacidad de hacer o producir, sino en su ser, en su fe inquebrantable y en su disposición a dejarse usar por Dios. La comparación con sus vecinos desapareció por completo. Era, en efecto, una luz incomparable, no por su propia fuerza, sino por el poder de Dios que se perfeccionaba en ella. La relación entre doña Alejandra y Sofía floreció. La quietud y la fe de la anciana se convirtieron en un bálsamo para el corazón herido de la joven. Sofía encontró gradualmente consuelo y esperanza en la presencia de Alejandra.
redescubriendo su propia fe e incluso plantando un jardín en honor a su padre, ahora con un brillo diferente en la mirada. El hogar de doña Alejandra, antes un lugar de recogimiento y tristeza, se convirtió en un refugio, un santuario de oración y amor, donde el milagro de la conexión humana, guiado por la mano de Dios, ocurría cada día. La vida de Alejandra demostró que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad, transformando lo que parecía un final en el más hermoso de los comienzos. Piénsalo, ¿de dónde escuchas esta historia? Quizás en tu propio hogar, sintiendo el peso de la edad o la soledad. Recuerda que Dios puede usar tu situación, tu debilidad, para manifestar su gloria de maneras que nunca imaginaste. No te compares, no te rindas. Tu luz puede brillar más de lo que crees. ¿Qué tal si te inspiras con este mensaje de fe y esperanza? Suscríbete para más historias que tocan el corazón y fortalecen el alma.